Sí, buenos días, señor presidente. Demián Duarte del Sonora Power de Sonora. Señor presidente, bueno, quiero abordar dos temas. Uno en particular es el económico, viendo pues algunos indicadores, parece que a pesar de la pandemia y nos aproximamos al cierre del primer semestre de este año 2021, bueno, pues no nos está yendo tan mal. Aparece hoy la información de que México se colocó en el lugar número 9 a nivel mundial en términos de captación de inversión extranjera directa, poco más de 29,000 millones de dólares captados. El año pasado pues es un dato importante al final de cuentas. Hubo una baja naturalmente por efecto de la situación global que tenemos, sin embargo pues es un aumento importante y una posición importante. El otro dato que me parece muy trascendente y que no se ha tratado es el prepago que se hizo en el primer trimestre de la deuda externa, 4,036 millones de dólares. Bueno, pues se dice fácil, son más de 80,000 millones de pesos, resultan de los ahorros y de la disciplina financiera de su gobierno. Pedirle, presidente, si nos puede pintar a partir de estos datos, bueno, pues un panorama de cómo estamos cerrando esta primera mitad del año, cuál es la perspectiva que podemos tener como mexicanos, y si me permite le quiero plantear un segundo tema. Bueno, yo mejor les propongo que en esta semana los dos, el que todavía está por terminar como secretario de Hacienda, porque ya se dio el cambio, pero formalmente va a ser a finales de este mes, y el nuevo secretario de Hacienda, les informen al pueblo de México de cómo está nuestra economía. Yo solo adelanto que vamos muy bien en la recuperación económica, que está creciendo la economía, se están recuperando empleos y todos los indicadores reflejan de que vamos a salir ya pronto, antes que otros países y mucho mejor librados, porque no se contrajo deuda, no aumentaron los precios de los combustibles y no se aumentaron los impuestos. Entonces fueron muy buenos resultados y es una fórmula, y déjenme presumir, es una fórmula nueva, que ya la vamos a registrar para que no vaya a haber plagio. No vamos a cobrar derechos de autor, pero sí queremos que se sepa de que es una forma distinta de enfrentar una crisis, lo que hicimos en México. Sobre todo muy distinta a las recetas de los organismos financieros internacionales, completamente distinta, y nos dio resultados. Entonces van a estar aquí el secretario de Hacienda saliente y el entrante, y les van a informar esta misma semana. Dejen que yo hable con ellos, nada más para ver sus agendas, y van a informarle al pueblo sobre cómo está la economía. Como usted sabe, señor presidente, la semana pasada el INEGI ofreció el dato de actividad global económica y hablaba de un repunte de la economía del 24,8%. Usted manifestó respecto a este dato, pero también respecto a una época importante en la historia económica del país, en donde no teníamos devaluaciones, no había inflación, ya había crecimiento. Bueno, pues refirió esto del milagro económico mexicano a partir del modelo que se tenía en aquel momento. ¿Usted
¿Usted cree, señor presidente, que tengamos condiciones para reeditar un momento como este? Digo, tenemos elementos, no ha habido devaluación, tuvimos inestabilidad en el peso momentánea, sin embargo, la inflación, a pesar de algún repunte, pues está bajo control. Tenemos también una situación en donde, bueno, parece que viene una etapa de crecimiento importante para el país. ¿Usted cree que se configuran las condiciones para tener una reedición de ese momento? Sí, hay condiciones inmejorables, porque tenemos una circunstancia muy favorable. La vecindad con Estados Unidos. Yo he repetido varias veces la frase que se le atribuye a Porfirio Díaz, porque él y sus científicos decían que no había que poner todos los huevos en una sola canasta y eran muy partidarios de la diversificación, al menos en el discurso, y por eso inversiones inglesas, francesas, españolas y también estadounidenses, pero era una economía muy diversificada, o sea, en cuanto a la participación de inversión extranjera. Y se le atribuye a él la frase de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo ahora, recordando esa frase, he dicho que bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos, porque esa integración, y de ahí la importancia del tratado y del nuevo tratado, el haber conseguido con el presidente Trump la firma del nuevo tratado, algún día hasta nuestros adversarios lo van a reconocer, porque no fue un asunto sencillo, fácil. Acuérdense de que el presidente Trump hablaba de cerrar por completo la economía y poco a poco fue aceptando de que era importante la integración de los países de América del Norte, no solo pensar en convertir a Estados Unidos en un gueto en todo sentido, en lo económico, en lo comercial, incluso en lo migratorio, sino abrir, porque no se puede competir en un mundo globalizado con mucho crecimiento de Asia si no se da esta integración, si no nos complementamos Estados Unidos, Canadá y México. Y esto se fue entendiendo, además es una realidad, se requiere a México, no se podría competir con otras regiones del mundo sin México. Entonces tenemos un lugar especial, por eso hablo de condiciones muy favorables, inmejorables. Entonces esto atrae mucha inversión foránea por el mercado con Estados Unidos y con Canadá. Es un mercado muy grande. Entonces, esto nos ayuda bastante. A esto hay que complementar que tenemos nosotros
una fuerza de trabajo joven con relación al promedio de edad en Estados Unidos y en Canadá, y también con relación a Europa. Y tenemos trabajadores muy calificados. El trabajador mexicano es muy creativo, muy responsable, muy aplicado. El migrante va a salir, a progresar, a trabajar. Esa es una característica de todos los migrantes del mundo. Se puede ser del mismo país, pero el comportamiento del migrante puede ser distinto. El migrante de Centroamérica, el migrante de España, el migrante mexicano, es algo especial. Es un ser emprendedor, es un trabajador innato que busca el progreso, que busca salir adelante, el migrante en general. Entonces, nos necesitamos así. Y esto hace que nuestra economía tenga una ventaja comparativa con relación a las otras economías del mundo. Por ejemplo, está creciendo la exportación de productos del campo, está creciendo la exportación de tomate y de muchas hortalizas. A pesar de la pandemia el año pasado, el campo, el sector agropecuario creció 2%. Entonces, la verdad es muy bueno el panorama, porque otra actividad en la cual hay mucho potencial en México, pero mucho, es el turismo. Y yo espero que pronto se reactive, porque estamos atendiendo las zonas turísticas, vacunando, se le está dando preferencia a Quintana Roo, a Baja California Sur, lo vamos a seguir haciendo, a Nayarit, a la parte turística de Jalisco, y es una actividad también económica que genera muchos beneficios, porque no es solo de rama económica, es distribución de riqueza, distribución del ingreso. Se benefician restauranteros, se benefician hoteleros, se benefician transportistas, se benefician meseros, muchísimos trabajadores. Entonces yo estoy optimista, pero bueno, que los técnicos les expliquen. Sí. ¿Cómo no, señor presidente? Bueno, además de las que creo son buenas noticias, las económicas, lamentablemente hay malas noticias. Yo quiero aprovechar que están aquí los responsables de seguridad para plantear el tema. Señor presidente, ayer del informe de seguridad que presenta la secretaria Rosa Isela Rodríguez, vimos con preocupación un par de datos que tienen que ver con delitos de alto impacto. Uno de ellos en específico es uno que preocupa sobremodo, que son los feminicidios. Incluso ayer notamos que en el informe no venía
quizás por alguna omisión, la lámina correspondiente a la incidencia de este delito. Y es bien importante porque llevamos pues una secuencia lógica de lo que está ocurriendo, que al parecer es ilógica, ¿no? La situación. Son 412 casos acumulados en los primeros 5 meses del año. El mes de mayo, de hecho, es uno de los meses con más incidencia. 98 mujeres lamentablemente fueron asesinadas. Y es un asunto que preocupa porque además va aparejado con otro delito que tuvo también un incremento notable, que es el tema de la trata de blancas, la trata de personas. Es un asunto sobre el que yo quiero llamar particularmente su atención y de la responsable del área de seguridad, así como el otro tema que lamentablemente en Sonora nos impactó muchísimo. Ayer se dio a conocer que el hallazgo de restos humanos de una persona en las comunidades yaquis pues correspondía al vocero y activista Tomás Rojo, en particular una persona muy vinculada al movimiento en contra del acueducto Independencia, pero que además ha tenido pues otras muchas causas. Comentarle ese tema, señor presidente, en particular, y decirle que en Sonora, que estamos de hecho lamentablemente en el top 10 en términos de lo que es la violencia, estamos en el número 7, pues sí que estamos preocupados y esperamos que se tomen medidas para que no se vaya nuestro estado de las manos y que luego pues lo veamos en la posición 6 o en la 5. Usted va a estar en mi estado, tengo entendido que este sábado y domingo. Hay una petición muy en particular de los habitantes de la región centro-norte de Sonora, que dicen, es muy bueno que los cuarteles de la Guardia Nacional estén presentes prácticamente en todo el territorio estatal. Sabemos que en San Luis Río Colorado, en Caborca, en Nogales, en Bavispe, en Moctezuma, en Navojoa, en Ciudad Obregón, en Hermosillo, incluso en Guaymas, pues ya se tiene tomada la previsión. Sin embargo, hay un corredor, Benjamín Gil, Santa Ana, Magdalena, que es una parte pues que es estratégica, tanto para las actividades lícitas como para las ilícitas, que no tiene cobertura de ese tipo. Sería importante para Sonora que se tomara pues en cuenta la necesidad de seguridad, particularmente en esa región del estado. Y decirle, señor presidente, que es muy bienvenido, como siempre, a Sonora. Tenemos una perspectiva, creo, muy favorable en mi estado, a futuro, así como la tiene el país. Creo que también Sonora, a partir del 13 de septiembre, con la llegada del nuevo gobierno, tendrá también una perspectiva muy favorable, de mucha vinculación y coordinación con su gobierno. Ojalá pues todas esas expectativas se hagan buenas. Sí, estamos trabajando y tienes razón en lo que dices. Ha habido un incremento, lamentablemente, en feminicidios, en violencia familiar. Estamos ocupándonos de eso. Y en el caso de Sonora, lo mismo. Es muy lamentable lo que está sucediendo en los pueblos yaquis. Hoy tenemos una reunión por la tarde para tratar todos los temas de justicia a los pueblos yaquis. Y yo, en efecto, voy a estar la próxima semana en Sonora, en la frontera. Y luego voy a estar en el centro y voy a estar en el sur de Sonora. Este fin de semana voy a Baja California, voy a visitar los 6 municipios de Baja California. Voy a estar en Mexicali, voy a estar en Tecate, en Tijuana, en Rosarito, en San Quintín y Ensenada. Vamos a estar. Y la próxima, regreso, nada más que para la frontera de Sonora. Vamos a estar en San Luis Río Colorado, en Sonoita, vamos a estar en Peñasco, vamos a Caborca, vamos a estar en Nogales y quiero ir a Cananea. Pues hasta ahí nos alcanza el tiempo, pero bueno, vamos a estar por este cruce que es estratégico territorialmente, que es Santa Ana, y ahí vamos a estar pues conviviendo con la gente y luego vamos a seguir los recorridos hacia el centro y hacia el sur de Sonora.
vamos a estar esperando en Sonora. Por último, señor presidente, un tema que ya hemos tratado aquí, que es el tema que tiene que ver con el robo de gas LP. Un asunto que creo es sensible y sobre el que se ha dado poca atención. El tema, señor presidente, lo comentamos aquí hace una cosa así como 4 meses, bueno, pues es tan grave que incluso representa un quebranto para las arcas públicas, para Petróleos Mexicanos, pero también para el gobierno, por 30,000 millones de pesos al año. Ese es un asunto que me parece importante de tomar atención. Y bueno, quise aprovechar que están aquí los responsables de seguridad para llamar la atención sobre el tema en específico, porque como usted dijo, pues los que robaban gasolina, el huachicol, pues se pasaron ahora al robo de gas. Es importante hacer esta anotación, señor presidente. El robo de gas, lamentablemente, pues es una industria en crecimiento, pero además el robo de gas implica que quienes se dedican a eso, pues tengan un mercado donde venderlo, porque pues de modo que hagan con él. El asunto es que se han trasladado aquí, a la Ciudad de México, y me lo han hecho saber aquí, incluso habitantes de la capital, que están muy preocupados por la presencia de grupos, de mafias, que se dedican a la comercialización del gas LP en las colonias de la capital del país, y ellos perciben pues una situación de inseguridad con la presencia de estos grupos. Preguntar si es posible pues que se tomen cartas en ambos sentidos del fenómeno, es decir, tanto en el robo como después en la comercialización ilegal del gas LP. Sí, ya estamos trabajando en eso. Y sí, en efecto, son pequeñas mafias, pues, si es que se puede hablar de grandes, medianas o pequeñas, que se están repartiendo el territorio, sobre todo aquí en la ciudad, y los más afectados pues son los consumidores. Ayer, si tenemos la lámina, porque es interesante esto, más para que no crean que no nos enteramos, que no sabemos, estamos informados de todo, ya no es el tiempo de antes. Nada más, a ver si ponen la lámina del precio del gas, donde está más caro es en la Ciudad de México. Es rarísimo, pero es parte de lo mismo. Azcapotzalco, mira. Y sobre aviso no hay engaño, ¿eh?